A finales de octubre de 1942, la ciudad del Volga todavía no ha caído. El Führer anuncia a los alemanes: hemos tomado Stalingrado. Solo quedan algunos focos de resistencia. Los tomaremos uno a uno. Es solo cuestión de tiempo. Para Hitler, Stalingrado representa su victoria sobre Rusia. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Los grandes aterrizajes. Tras 2 años de lucha en Rusia, los alemanes han amenazado con derrotar al gigante del este. En el norte, Leningrado está rodeada por los alemanes. Ha pasado 1 año desde que los alemanes entraran en esta ciudad del norte. En el centro, Moscú, la ciudad objetivo, sigue estando al alcance de los alemanes. Al sur, el avance hacia los campos de petróleo de Bakú se detiene en las montañas del Cáucaso. En Stalingrado los soviéticos resisten. En contra de las declaraciones de Hitler, los barcos soviéticos continúan cruzando el Volga, llevando refuerzos. Todos los días, millares de jóvenes rusos, a veces sin armas ni entrenamiento militar, desembarcan en las orillas del río. Los que huyen de las balas alemanas son ejecutados despiadadamente por los comisarios políticos. El 7 de noviembre, el aniversario de la revolución, los soldados sitiados que defienden Stalingrado y las tropas soviéticas de todo el frente escuchan a su comandante en jefe, Stalin, hacer una declaración asombrosa. Mañana habrá celebraciones en nuestras calles. Y en efecto, el general Zhukov, el hombre que salvó Moscú, tiene un plan para mantener esos focos de resistencia luchando hasta el final, para retener a las tropas alemanas del general Paulus dentro de Stalingrado. Al otro lado del Volga, Zhukov está montando en secreto un ejército entero. El país ha sido devastado. 1/4 parte del territorio se ha perdido, pero toda la Unión Soviética trabaja duro para darle a ese nuevo ejército las enormes cantidades de equipamiento necesario. Las fábricas desmanteladas y desplazadas hacia los montes Urales trabajan 24 horas al día. En este esfuerzo se sacrificarán vidas. Estamos en invierno de 1942. Las mujeres que trabajan en esos crueles talleres sin calefacción sufren hambre y frío. Muchas morirán de agotamiento. Pero la producción industrial del país se multiplicará por 10. Los Estados Unidos proporcionan enormes cantidades de ayuda a la Unión Soviética. Los aliados pueden reducir la amenaza de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, formando convoyes protectores hacia puertos soviéticos como Murmansk. El anticomunismo se pone en suspenso. Para los americanos, Joseph Stalin es ahora el tío Joe, y para los británicos, el viejo Joe. Los rusos reciben enormes cargamentos de jeeps, tanques, aviones y camiones, e incluso latas de carne en conserva. Cuando abren las latas de carne, los soldados rusos bromean: abrimos el segundo frente. Además de Stalin, todo el mundo espera que los aliados hagan algo más que aliviar su difícil situación. En Egipto, sin embargo, los británicos son amenazados por los alemanes. Rommel, a quien Hitler acaba de promocionar a mariscal de campo tras sus victorias en el desierto, y su ejército de tanques de los Afrika Korps se acercan peligrosamente al canal de Suez. Han llegado a El Alamein. El Imperio Británico corre peligro. El primer ministro británico Winston Churchill llega para animar a su ejército en el desierto. La situación es desalentadora, pero mantiene el sentido del humor y comparte alegres momentos con sus hombres.
se acaba de recuperar de su primer infarto. Se reúne con el recién nombrado general Montgomery. Montgomery no era la primera opción de Churchill. Y todos estos soldados del desierto están un poco preocupados. Los británicos, los australianos, los neozelandeses, los sudafricanos y los franceses libres. En cuanto llega Montgomery, hijo de un pastor, ordena la imposición de un nuevo programa de estrictas reglas y disciplina. Es cauteloso. Espera hasta que su ejército sea superior tanto en hombres como en equipo, con los nuevos tanques Sherman estadounidenses, por ejemplo, construidos para ser rápidos y potentes. Montgomery lanza su ofensiva con un ataque de artillería preliminar, seguido de un enorme asalto con tanques. Pero las armas blindadas 88 alemanas causan grandes bajas. Los soldados de Rommel contraatacan implacablemente. La batalla se convierte en una carga de bayonetas, como durante la batalla del Somme en 1916, con muchas bajas en ambos bandos. En ese juego mortal, el bando con más hombres es el que gana. En una carta a su mujer, Rommel escribe: «Nos aplasta el peso del enemigo». Recibe un mensaje de Hitler: «No puede haber ninguna otra salida que aguantar. No cedas ni un metro de terreno». Rommel contesta a su mujer: «Me devano los sesos para encontrar una salida de esta situación para mis pobres tropas. Nos enfrentamos quizás a los días más difíciles que puede vivir un hombre». Y añade: «Los muertos tienen suerte. Para ellos todo ha terminado». Rommel se retira. En Londres, Churchill anuncia a sus conciudadanos la primera auténtica buena noticia de la guerra. Esto no es el final. No es ni siquiera el principio del final, pero quizás sea el final del principio. Las palabras de Churchill resuenan por todo el mundo. El viejo león británico ha resistido ante Hitler. En su cuartel general, la guarida del lobo, Hitler se muestra desdeñoso. Dice: «Es solo un contratiempo. La guerra continuará». Y lo hace. Los aliados abren un nuevo frente en el norte de África, el primer paso para controlar el Mediterráneo. Igual que en 1917, las tropas estadounidenses zarpan y cruzan el Atlántico. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que estaba exiliado en Nueva York, volverá de Estados Unidos en uno de esos convoyes militares. El autor del Principito escribe: «Amigos estadounidenses, me gustaría haceros justicia. 50.000 soldados han ido a la guerra, no por los Estados Unidos, sino por la humanidad, por el respeto humano por la libertad humana y la grandeza humana». Frente a la costa de Casablanca y Orán, los británicos y los estadounidenses son recibidos con fuego de cañones de los franceses de Vichy. Contraatacan. El norte de África sigue controlado por el régimen de Vichy, que colabora con los alemanes. La lucha es violenta y las fuerzas de Vichy sufren grandes daños. El líder de la Francia libre, el general de Gaulle, da un discurso en la radio de Londres. A los líderes, soldados, marineros, pilotos, funcionarios franceses, colonos franceses en el norte de África, alzaos. Ayudad a nuestros aliados. Uníos a ellos sin dudarlo. Tras 2 días de lucha contra los liberadores, las armas se callan. Los aliados preparan su desembarco. En Argel, el pragmático comandante en jefe estadounidense, el general Eisenhower, negocia con el comandante militar del régimen de Vichy, el almirante Darlene. Darlene es uno de los colaboradores más acérrimos de Francia, que incluso ha conocido a Hitler. Decide cambiar de bando, y las fuerzas francesas de Argelia y Marruecos se unen a los aliados. Unas semanas después, Darlene será asesinado por un luchador de la resistencia francesa.
Muchos de los franceses del norte de África reciben a los estadounidenses con alegría. Los zuavos y el ejército francés de África también se muestran aliviados. No querían disparar a los estadounidenses. De hecho, pronto estarán luchando codo a codo con ellos, casi como todas las colonias francesas. Y también los soldados indígenas, como les llaman continuamente, que formarán las unidades marroquíes y argelinas. Los poderes del Eje se han adelantado a los aliados desplazándose hacia Túnez, un territorio todavía controlado por el régimen de Vichy, que permite a los alemanes quedarse. Rommel se retira hacia Túnez. 2 días después, para asegurar la costa mediterránea, Hitler invade el sur de Francia, hasta entonces la zona libre sin ocupar. Las órdenes de Hitler son tomar el puerto de Tolón, donde está basada la mayor parte de la marina de Vichy. Con su frágil autonomía en peligro, los almirantes de Vichy deciden deshacerse de su flota. Hunden sus propios barcos para evitar que caigan en manos de los alemanes o los aliados. Ese es el trágico resultado de la política del régimen de Vichy, y no son buenas noticias para Hitler. Con la llegada de los alemanes, los judíos que se esconden en los últimos focos de resistencia francesa tienen pocas posibilidades de sobrevivir. En el crecientemente siniestro ambiente de redadas y denuncias en toda Europa, los niños son salvados por valientes familias. Como la familia de Karl de Bruer. Es un banquero belga. Graba a sus 4 hijos, mientras él y su mujer, Denise, esconden a 2 niños judíos. Monique Mogelski, la hija de 12 años de edad de un ingeniero, que también está escondido. Y Adrien Sepkaru, de 6 años de edad. La madre de Adrien ha sido detenida y deportada a un campo de trabajo de Europa del Este. Nunca regresará de Auschwitz. En este momento, mucha gente sospecha que cuando los ocupantes usan palabras como campo de trabajo, en realidad hablan de muerte. Karl y Denise de Bruer son héroes cotidianos que un día recibirán el título de rectos entre las naciones, junto a más de 20.000 hombres y mujeres más de toda la Europa ocupada. A 3.000 kilómetros de distancia, en las afueras de Stalingrado, los alemanes disfrutan de un breve respiro tras las líneas antes de volver a la lucha contra los soviéticos para eliminar los focos restantes de resistencia. Los flancos del ejército alemán están defendidos por unidades de los países satélite del Reich, rumanos, húngaros e italianos, totalmente ignorantes del peligro que acecha a la vuelta de la esquina. A unos pocos kilómetros, las tropas soviéticas se preparan para atacar. Están listas para luchar, y hay más de 1 millón. Van a atacar a las unidades más débiles del enemigo para poder rodear al ejército alemán que ocupa Stalingrado. A las 7 de la mañana, los soviéticos se deshacen de las líneas enemigas, atacándolas con lanzacohetes llamados los órganos de Stalin. El enorme ejército de Zhukov lanza la ofensiva. Los húngaros no tienen suficiente munición. Los rumanos no tienen armas antitanque. Ellos, al igual que los italianos, han perdido una gran cantidad de hombres. Los 2 ejércitos soviéticos del norte y del sur se reúnen. Los cineastas soviéticos utilizan sus habilidades para glorificar el momento.
Los alemanes ven cómo los tanques soviéticos cierran el círculo a su alrededor. El sexto ejército del general Paulus está atrapado dentro de Stalingrado. Hitler está en el Berghof, su retiro de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde le informan sobre la ofensiva soviética. Su reacción inmediata es esconder la noticia a los alemanes. Corre a su cuartel general del este de Prusia y declara: si el sexto ejército se retira de Stalingrado, la Wehrmacht nunca podrá regresar. Paulus todavía podría huir, pero tiene que obedecer las órdenes, ya que cuando Hitler llega a la guarida del lobo, le envía este mensaje: mantente firme, un ejército vendrá a rescatarte. Pero ningún ejército llega hasta ellos, y los aviones de la Luftwaffe no consiguen entregar suficientes víveres, a pesar de las promesas hechas por el jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring. En Navidad, las raciones se reducen a 50 gramos de pan y 12 gramos de grasa. Mussolini, que acaba de perder un ejército en Stalingrado, busca una manera de desviar la atención alemana de vuelta al norte de África. Escribe a Hitler: en mi opinión, Rusia no puede ser aniquilada. Se defiende con su tamaño, un territorio tan vasto que nunca podrá ser conquistado o retenido. El capítulo ruso ha terminado. Debemos hacer las paces con Stalin. ¿Qué hará Hitler? Negociar sería admitir que la campaña en Rusia ha sido un gran fracaso. Los acontecimientos futuros, sin embargo, no dejarán más opción a Hitler. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ha llegado a Casablanca, en Marruecos, para asistir a una de las reuniones más importantes de la historia moderna. Él y Churchill quieren aclarar la difícil cuestión de la política francesa. Roosevelt quiere excluir a De Gaulle, que desde 1940 ha estado declarando su legitimidad como líder del movimiento de resistencia francés. Roosevelt dice: el general de Gaulle es un soldado, un patriota, y está entregado a su país, pero por otro lado, también es un político y un sectario, y creo que tiene todos los atributos de un dictador. Roosevelt prefiere invitar a otro de los grandes líderes franceses a Casablanca, el general Giraud. Hecho prisionero en 1940, acaba de escapar de Alemania y ha llegado al norte de África. Es la viva imagen de la gallardía. Churchill sigue apoyando a De Gaulle, a quien invita para intentar reconciliar a los dos generales rivales, cosa nada fácil. Roosevelt y Churchill llegan a un acuerdo. La futura cooperación entre los dos adversarios es necesaria para poder salvar Francia. Es evidente que Roosevelt siente más cariño por Giraud que por De Gaulle. Y en la conferencia de prensa de clausura, Roosevelt y Churchill hacen una declaración de gran importancia. Con mucha vehemencia, pronuncian las palabras que desde entonces se convertirán en el credo de los aliados: rendición incondicional de Alemania, Japón e Italia. No habrá más negociaciones. Los aliados seguirán luchando contra los poderes del eje hasta el final. El precio en vida será alto, y muchos creen que esa postura radical, cuyo propósito es tranquilizar a los soviéticos, solo servirá para incrementar la devoción alemana hacia su Führer. Stalin está satisfecho. Temía que Hitler firmase la paz separadamente con los aliados, para centrar todas sus fuerzas en Rusia. Lanza su ofensiva para aniquilar a la bestia que sigue acechando entre las ruinas de Stalingrado.
Más allá de la bandera roja está la tienda Univermag, donde el comandante del sexto ejército, el general Friedrich Paulus, está atrincherado. Sus hombres se rinden. El día anterior, Hitler le ha ascendido a mariscal de campo, pensando que eso le empujará a cometer suicidio para salvar su honor. Paulus, sin embargo, al borde del colapso, debilitado por la disentería y asqueado ante la absurdidad de las órdenes de Hitler, permite que le capturen. El mariscal de campo Paulus es un premio extraordinario para los soviéticos. Es el cerebro detrás de la Operación Barbarossa, el plan para invadir la Unión Soviética. Los líderes soviéticos apenas pueden creerlo. Paulus colaborará con los soviéticos y testificará en los juicios de Nuremberg contra sus antiguos comandantes como Keitel. Cuando sea liberado en 1953, se instalará en Alemania del Este. Su reacción es principalmente un rechazo a las escandalosas políticas de Hitler. La mayor parte de sus hombres piensan lo mismo. Hitler puede irse al diablo. Los prisioneros alemanes se atreven a pronunciar las pocas palabras rusas que saben. Queremos irnos a casa. Solo podemos imaginar cómo debió sentirse la gente de los países ocupados. Tras la derrota alemana en Stalingrado, la esperanza renace. Evidentemente, los locutores de noticias alemanes no muestran ninguna de estas imágenes, y Hitler dice: no debemos usar la palabra rendición. Debemos explicar que nuestros hombres no consiguieron recibir los víveres y que por eso les derrotaron. Debemos usar la palabra sacrificio. Los nazis quieren convertir este desastre nacional en una oportunidad de animar al pueblo alemán. El ministro de Propaganda, Goebbels, asume la tarea de movilizar toda la energía y los recursos de la nación para ese fin. Yo os pregunto, ¿queréis la guerra total? Sí. ¿Una guerra todavía más total y más radical que cualquier cosa que podamos haber imaginado? Sí. Alzaos, que estalle la tormenta. Alemania, Alemania por encima de todo el mundo. Alemania, Alemania por encima de todo. Entre el público en apariencia extasiado está Albert Speer. Proporcionará a Hitler los medios para implementar la guerra total. Hitler le llama su único amigo. Este arquitecto de 38 años, constructor de los edificios megalómanos del Führer, ha sido nombrado ministro de armamento. Speer da una nueva fuerza a la industria de guerra alemana. Es un hábil organizador y, por encima de todo, un nazi convencido. Bajo sus órdenes, 4 millones de civiles extranjeros o judíos serán reunidos y se les hará trabajar hasta el agotamiento o la muerte. Después de Rusia y Polonia, la Francia ocupada es el país que proporciona a los nazis el mayor número de trabajadores. El régimen de Vichy instaura un servicio de trabajo obligatorio y recluta a 600.000 trabajadores franceses para Alemania. Aquellos que quieren evitar este servicio se marchan al bosque y se unen al movimiento de resistencia. La canción de este grupo es la canción del partisano. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Los grupos de resistencia clandestina se han creado en todos los países ocupados. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, très vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau,
dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nous faire. Si nous vois-tu, nous marchons, nous tuons, nous crèves. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Tras los muros del gueto de Varsovia, los alemanes se enfrentan a un alzamiento judío. Antes de la guerra, el gueto de Varsovia era un barrio vivo, abierto, filmado en color por un turista estadounidense. En 1940, los nazis convirtieron esta agradable zona de Varsovia en una cárcel superpoblada. Esta mujer grita de dolor, llevando a un niño muerto por las calles. El gueto de Varsovia en 1941. El gueto en 1942. El gueto en 1943. Los nazis matan deliberadamente de hambre a la gente para aplastar, debilitar y evitar cualquier tipo de revuelta. Pero los judíos consiguen armas y mueren luchando. Los supervivientes son deportados al campo de exterminio de Dublinka y ejecutados. El gueto es arrasado completamente. Al mismo tiempo, los aliados consiguen otra victoria. Entran en Túnez. Detrás de estas puertas, los alemanes ya habían iniciado políticas para perseguir a los judíos en Túnez durante su corta ocupación. Los judíos aprovechan la oportunidad para quitarse las estrellas amarillas. Los prisioneros italianos reciben gestos insultantes desde la multitud. Rommel, que sigue en Túnez, es filmado por un oficial alemán antes de abordar uno de los últimos aviones que parten hacia Alemania. En marzo de 1943 escribe: he recibido instrucciones para coger una baja por enfermedad y volver a ponerme en forma. Todos mis esfuerzos para salvar a mis hombres y devolverles al continente han sido infructuosos. El Führer ha dado órdenes de mantener el mayor secreto en lo que respecta a mi vuelta a Alemania. Mi reputación militar debe seguir sirviendo como medida disuasoria. Los Afrika Korps han sido capturados y ahora marchan en largas filas hacia los barcos de la flota estadounidense para ser llevados al otro lado del Atlántico. Durante la guerra, 380.000 alemanes serán enviados a Canadá y Estados Unidos, desde donde es imposible escapar. Estos prisioneros están a punto de embarcarse en una extraña odisea. Empiezan estos barcos de transporte militar. Muchos se sienten como en un sueño. Para ellos la guerra ha terminado y están a salvo. Sin embargo, para estos soldados alemanes, el sueño pronto se vuelve una pesadilla, porque incluso aquí los nazis tienen el control. Estos hombres que bajan del barco en Canadá insisten en hacer el saludo, incluso aquellos que solo tienen un brazo. Algunos prisioneros son enviados a campamentos en Virginia y Texas. Trabajan en plantaciones de algodón o tabaco. En estas barracas, la ley nazi continúa aterrorizando a los prisioneros.
En poco tiempo, los oficiales nazis se han hecho con el control de los prisioneros, usando la intimidación, la tortura e incluso el asesinato para mantener la ideología fascista entre sus compañeros prisioneros. Y este mensaje debe llegar a los soldados alemanes que luchan y sufren en todos los frentes alemanes. Tienen que entender que no tienen nada que ganar si se entregan a los aliados. En el frente oriental, desde la caída de Stalingrado, la Wehrmacht no vuelve a ser la misma. Los soldados intercambian rumores sobre el Führer. Parece que ha perdido la cabeza. Le tienen encerrado en secreto en Berchtesgaden. Vemos a su doble. Pero no, es el propio Hitler el que es filmado en Berchtesgaden por su amante, Eva Braun. Desde las derrotas de sus ejércitos en Stalingrado y el Alamein ha cambiado. Su famoso bigote ha encanecido. Uno de sus generales, von Senger, queda sorprendido por su aspecto. Dice, su piel estaba flácida. La mirada de sus ojos azules, que había hechizado a las multitudes, se había enrojecido por el insomnio. De hecho, su médico, el Dr. Morrell, le ha preparado unas gotas de cocaína. Este es Morrell, filmado el 20 de abril de 1943, con los secretarios y amigos íntimos que han venido a desearle al Führer un feliz cumpleaños. Solo tiene 54 años. Morrell consigue dejarle presentable para las ceremonias. Sin embargo, Hitler tiene la precaución de mantener el brazo izquierdo bajo control. Tiende a temblar. Ya muestra síntomas del mal de Parkinson. Como resultado, el jefe de las SS, Himmler, se vuelve aún más importante. Las SS, cuyos reclutas salen ahora de las juventudes hitlerianas, empezaron siendo la Schutzstaffel, la escuadra de protección de los oficiales nazis. Más tarde proporcionaría a los guardias de los campos de concentración. Las SS han creado un auténtico ejército propio, las Waffen-SS. En el futuro se espera que estas tropas de élite, bajo las órdenes de Himmler, sustituyan a la Wehrmacht, que ya no se considera totalmente leal. Cada vez más, Himmler recluta en los países ocupados fanáticos como estos SS bosnios. En las zonas ocupadas de Rusia, las SS tampoco tienen ningún problema para reclutar 2 divisiones de cosacos, que durante la época de los zares ya eran conocidos por sus sangrientos programas antisemitas. Formarán el temible 15º Cuerpo de Caballería de las SS. En cuanto a la Wehrmacht, alistará 1 millón de prisioneros soviéticos sin más opción. Pueden morir de hambre o luchar junto a los alemanes. Algunos, como el exgeneral soviético Andrei Blasov, también están en contra de Stalin. Tras el sitio alemán de Leningrado, Blasov fue hecho prisionero y cambió de bando. Será él quien dirija el Ejército de Liberación ruso, bajo la bandera de la Wehrmacht. Los alemanes dotan a esta legión extranjera con sus mejores equipos, como el tanque Tigre, diseñado por el brillante ingeniero Ferdinand Porsche. Con su cañón de 88 milímetros, el Tigre es el más temido de los tanques alemanes. Como resultado, en la guarida del lobo, Hitler empieza a sentir esperanza otra vez. Ahora puede renovar su obsesión por la destrucción del Ejército Rojo. Quiere atacar en Kursk. Los rusos han empujado hacia adelante las líneas de frente y Alemania lanzará una enorme ofensiva veraniega, la Operación Citadel, la mayor batalla de tanques de la historia.
2.700 tanques alemanes se preparan para luchar contra 3.600 tanques soviéticos. La superioridad técnica del Tigre alemán parece ser abrumadora. Hitler sabe lo importante que es esa batalla. Para dirigir su fuerza de 900.000 soldados, ha escogido al hombre que le ayudó a ganar la batalla de Francia, el mariscal de campo von Manstein. La ofensiva encabezada por los tanques Tigre cruza las líneas soviéticas, pero se encuentra con una brutal defensa antiblindaje preparada por los soviéticos y una densa concentración de tanques. Las tropas de la Wehrmacht se ven obligadas a retroceder. Incluso los formidables tanques Tigres caen víctimas de los soviéticos. Y los soviéticos tienen un arma secreta. Los británicos han conseguido capturar y decodificar la máquina de encriptación alemana llamada Enigma, y ahora pueden leer las órdenes alemanas más secretas. El poderoso servicio secreto soviético en Gran Bretaña ha conseguido transmitir los planes de operación decodificados a Moscú. Esta guerra también es una guerra de espionaje. En Kursk, el resultado es devastador para los alemanes, que ya han perdido 50.000 hombres en la batalla. Von Manstein quiere refuerzos para poder continuar con la ofensiva. Está esperando a Hitler. Inmediatamente le dice: hemos sufrido bajas, pero los rusos también, incluso peores. Hitler parece dudar. Murmura unas cuantas necedades. Von Manstein escribirá: me parece bastante débil. Esta impresión se confirma cuando von Manstein le muestra a Hitler las cifras de bajas de Kursk. Desde el principio de la guerra, 2 millones de soldados alemanes han muerto, han resultado heridos o han desaparecido en combate. Hitler nunca podrá llenar ese vacío. Las cosas están ahora muy lejos de las victorias de las campañas de guerra relámpago, el Blitzkrieg de la batalla de Francia. Kursk es el auténtico punto de inflexión de la guerra porque Hitler pasa a la defensiva. Superado por la paranoia, insiste en que haya escenógrafos presentes. Von Manstein no cree que todo esté perdido, pero Hitler no está de acuerdo. Von Manstein le implora que continúe con la ofensiva. Hitler se niega. La batalla de Kursk ha terminado. Para Hitler, la prioridad es ahora enviar refuerzos a Sicilia, donde los aliados acaban de desembarcar. El cerco se estrecha. Las cosas ocurren con rapidez. Todo lo que puede hacer Hitler es intentar contener el avance aliado. Pero es incapaz de evitar la caída de Mussolini, lo que lleva a Italia a rendirse y a cambiar de bando. El nuevo gobierno italiano encarcela a Mussolini en la montaña. Hitler envía una unidad aérea de comandos a rescatarle. Hitler quiere que Mussolini vuelva al poder. Le envía de vuelta a Italia para restablecer su régimen fascista con ayuda del ejército alemán. Los alemanes invaden Italia y no tienen escrúpulos en asesinar a sus antiguos aliados, que intentan resistirse. Los alemanes empiezan inmediatamente a perseguir a los judíos en Roma, Milán, Génova, Florencia y Trieste. La mayor preocupación de Hitler es evitar cualquier otro desembarco en Italia y sobre todo en Francia. Esa es la idea detrás de la Fortaleza de Europa, cuyo emblema es el Muro Atlántico, un impresionante sistema de fortificaciones que se extiende desde Noruega hasta la frontera española. Rommel está a cargo de la defensa de la Fortaleza de Europa. Dice:
Es absolutamente necesario que empujemos a los británicos y los estadounidenses fuera de las playas. Después será demasiado tarde. Las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. Será el día más largo. Para Rommel y los nazis, es el principio del crepúsculo de los dioses. Los últimos meses de la Alemania nazi. Y aún así, las imágenes de las noticias alemanas de Rommel, que ha sido invitado a tomar el té por Magda Goebbels, la mujer del ministro de propaganda, revelan el estado de ánimo de los nazis en este momento de la guerra. La ideología nazi tiene fe en la victoria y desprecia la duda. Magda Goebbels adora a Hitler como a un dios, aunque esté llevando a Alemania a un frenesí de derramamiento de sangre y muerte. Magda Goebbels le ha dado a sus 6 hijos nombres que empiezan por la letra H, como Hitler. Helga, Hildegard, Holding, Helmut, Hedwig y Heidrun. Los matará a todos, uno a uno, el último día del Reich. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo capítulo, el fin de la pesadilla. A finales de octubre de 1942, la ciudad del Volga todavía no ha caído. El Führer anuncia a los alemanes: hemos tomado Stalingrado. Solo quedan algunos focos de resistencia. Los tomaremos uno a uno. Es solo cuestión de tiempo. Para Hitler, Stalingrado representa su victoria sobre Rusia. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Los grandes aterrizajes. Tras 2 años de lucha en Rusia, los alemanes han amenazado con derrotar al gigante del Este. En el norte, Leningrado está rodeado de tener esos focos de resistencia luchando hasta el final, para retener a las tropas alemanas del general Paulus dentro de Stalingrado. Al otro lado del Volga, Zhukov está montando en secreto un ejército entero. El país ha sido devastado. Una cuarta parte del territorio se ha perdido, pero toda la Unión Soviética trabaja duro para darle a ese nuevo ejército las enormes cantidades de equipamiento necesario. Las fábricas desmanteladas y desplazadas hacia los montes Urales trabajan 24 horas al día. En este esfuerzo se sacrificarán vidas. Estamos en invierno de 1942. Las mujeres que trabajan en esos crueles talleres sin calefacción sufren hambre y frío. Muchas morirán de agotamiento. Pero la producción industrial del país se multiplicará por 10. Los Estados Unidos proporcionan enormes cantidades de ayuda a la Unión Soviética. Los aliados pueden reducir la amenaza de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, formando convoyes protectores hacia puertos soviéticos como Murmansk. El anticomunismo se pone en suspenso. Para los americanos, Joseph Stalin es ahora el tío Joe, y para los británicos, el viejo Joe. Los rusos reciben enormes cargamentos de jeeps, tanques, aviones y camiones. Por los alemanes. Ha pasado un año desde que los alemanes entraran en esta ciudad del norte. En el centro, Moscú, la ciudad objetivo, sigue estando al alcance de los alemanes. Al sur, el avance hacia los campos de petróleo de Bakú se detiene en las montañas del Cáucaso. En Stalingrado los soviéticos resisten. En contra de las declaraciones de Hitler, los barcos soviéticos continúan cruzando el Volga, llevando refuerzos. Todos los días, millares de jóvenes rusos, a veces sin armas ni entrenamiento militar, desembarcan en las orillas del río. Los que huyen de las balas alemanas son ejecutados despiadadamente por los comisarios políticos.
7 de noviembre, el aniversario de la revolución, los soldados sitiados que defienden Stalingrado y las tropas soviéticas de todo el frente escuchan a su comandante en jefe, Stalin, hacer una declaración asombrosa. Mañana habrá celebraciones en nuestras calles. Y en efecto, el general Zhukov, el hombre que salvó Moscú, tiene un plan para mantener e incluso latas de carne en conserva. Cuando abren las latas de carne, los soldados rusos bromean. Abrimos el segundo frente. Además de Stalin, todo el mundo espera que los aliados hagan algo más que aliviar su difícil situación. En Egipto, sin embargo, los británicos son amenazados por los alemanes. Rommel, a quien Hitler acaba de promocionar a mariscal de campo tras sus victorias en el desierto, y su ejército de tanques de los Afrika Korps se acercan peligrosamente al canal de Suez. Han llegado a El Alamein. El imperio británico corre peligro. El primer ministro británico Winston Churchill llega para animar a su ejército en el desierto. La situación es desalentadora, pero mantiene el sentido del humor y comparte alegres momentos con sus hombres. Se acaba de recuperar de su primer infarto. Se reúne con el recién nombrado general Montgomery. Montgomery no era la primera opción de Churchill. Y todos estos soldados del desierto están un poco preocupados. Los británicos, los australianos, los neozelandeses, los sudafricanos y los franceses libres. En cuanto llega Montgomery, hijo de un pastor, ordena la imposición de un nuevo programa de estrictas reglas y disciplina. Es cauteloso. Espera hasta que su ejército sea superior tanto en hombres como en equipo, con los nuevos tanques Sherman estadounidenses, por ejemplo, construidos para ser rápidos y potentes. Montgomery lanza su ofensiva con un ataque de artillería preliminar, seguido de un enorme asalto con tanques. Pero las armas blindadas 88 alemanas causan grandes bajas. Los soldados de Rommel contraatacan implacablemente. La batalla se convierte en una carga de bayonetas, como durante la batalla del Somme en 1916, con muchas bajas en ambos bandos. En ese juego mortal, el bando con más hombres es el que gana. En una carta a su mujer, Rommel escribe: "Nos aplasta el peso del enemigo". Recibe un mensaje de Hitler: "No puede haber ninguna otra salida que aguantar. No cedas ni un metro de terreno". Rommel contesta a su mujer: "Me devano los sesos para encontrar una salida de esta situación para mis pobres tropas. Nos enfrentamos quizás a los días más difíciles que puede vivir